La primera conferencia del día de hoy estará a cargo del ingeniero Alejandro Calao Bustillos, gerente de control de calidad en la empresa Compapsa Ceviter, diseñador certificado por la Asociación Mexicana de Asfalto y el Instituto Mexicano de Transporte en diseño de mezclas asfálticas, protocolo AMAG. También nos acompaña el ingeniero Alexis López Luque, jefe de departamento de calidad en la empresa Compapsa Ceviter, con el tema Diseño y aseguramiento de calidad de mezclas asfálticas, protocolo AMAG. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes, comunidad estudiantil. Agradezco al Instituto de Tijuana, Tecnológico de Tijuana, la invitación. Es la segunda vez que vengo. No sé si por aquí algunos ya tomaron mi primera plática. La primera plática se trató de mezclas asfálticas, una comparativa de diseños, un diseño Marshall contra un diseño protocolo SuperPay. Hoy me voy a meter un poco más de lleno. La vez pasada hablamos muy por encimita de lo que era el protocolo AMAG, que lo conozcan, ya que básicamente es el diseño que ahorita va a estar vigente en las normas, ¿no? Ustedes se lo van a encontrar, los que se dedican a pavimentos, ese tipo de normas en sus contratos, en sus concursos. Pero antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría comentar, porque con ese tema empecé la vez pasada hablando de lo que era la estructura general del pavimento, porque aquí hay que darle la responsabilidad a quien la tiene. Me gustaría que esta plática fuera amena, fuera una plática interactiva. En el momento que ustedes lo deseen, alzan su mano y hacen una pregunta, la pregunta que quieran, en el momento que sea. Es importante para nosotros disipar todas esas dudas, ya que la pregunta, por muy que ustedes crean que no viene mucho al caso, puede ser eso es el detonante, ¿no? Esa es la intención de la plática. Adelante. Ok. Básicamente, el diseño de pavimentos, nosotros nos enfocamos en la mezcla asfáltica. Y aquí quiero hacer un énfasis. Al hablar de mezclas asfálticas, hablamos nada más de la capa de rodadura, única y exclusivamente. Pero siempre me gusta comenzar hablando de la importancia que tiene cada capa. ¿Por qué? Voy a comenzar con una pregunta que muchos de ustedes están haciendo y por pena no la hacen. ¿Por qué, si nos están enseñando tantos métodos, nos están enseñando que se diseña adecuadamente, que se está controlando los productos, que se está comprobando los materiales, por qué hay baches? ¿Por qué tenemos las calles que tenemos? ¿Por qué, si nos presumen que tienen tanto equipo, que hay tanta preparación, por qué hay tanto bache? Esa es la pregunta. A donde quiera que vayamos en México es exactamente lo mismo. Y es por esta razón que les voy a explicar. Porque cuando hablamos de baches, nos enfocamos única y exclusivamente a la capa de rodadura, que es la carpeta asfáltica. Nada más. Y despreciamos todas las capas inferiores, lo que forma la estructura del pavimento. Para que haya una buena estructura de pavimento, tiene que haber un diseño mecanicista de pavimentos, un aforo vehicular calculado para los ejes equivalentes que se vaya a diseñar. Hay tipos de carretera de alto tránsito, tipo A, tipo B, tipo C, y cada uno tiene un aforo diferente, y para cada uno hay una estructura diferente. Y aquí parece receta de cocina. Se diseña tanto desde la península de Yucatán hasta la península de Baja California exactamente igual.
y despreciamos toda la capa estructural. Por eso me interesa, antes de entrar al tema de lleno, que lo que es la carpeta asfáltica, lo que le voy a platicar, pues presentarles a los otros invitados a la fiesta, ya que algo que parece aquí muy sencillo, a la hora de que se diseña, pues no lo toman en cuenta. Si nosotros agarramos una extractora de núcleos y nos paramos en cualquier calle de Tijuana y sacáramos unos testigos, viéramos que abajo de la capa de 5 centímetros de carpeta, porque esa es la ley, 5 centímetros, van a encontrarse que abajo hay lodo, señores. Abajo hay lodo. Y sobre eso ponemos una capita de 5 centímetros de carpeta y queremos que no se haga bache. La carpeta asfáltica es muy noble. La carpeta asfáltica, ya una vez que empezamos a conocerla, que nos adentramos a ella, vemos que es muy difícil que falle la carpeta asfáltica. Lo que provoca o lo que acelera que se den esos daños es la falta estructural, básicamente. Cuando una carpeta asfáltica falla, no hay más que de 2 sopas: o se desprende, se hacen roderas como estas que van a ver aquí. Esta es la distribución de cargas, en donde van a ver ustedes que en la llanta, cuando pasa la llanta por la carpeta asfáltica, esa capita, por ser una capa menor, 5 a 8 centímetros, trabaja a tensión. Pero los mayores esfuerzos se dan hacia las capas inferiores, porque son los que trabajan la compresión. Y aquí pueden ver ustedes el patrón de distribución de cargas, donde es mayor el cono de distribución hacia las capas inferiores. Imagínense, toda esta carga, única y exclusivamente, porque no hay esta capa estructural. Entonces, si no existe toda esta carga, la asume la carpeta asfáltica. Dicen, no, es que las carpetas asfálticas están durando 1 año y medio, 2. Hombre, sin esa carga, sin esa ayuda estructural, pues hasta mucho está durando, sinceramente. Entonces, cuando una carpeta, vamos suponiendo que una carpeta asfáltica sí se coloca sobre una estructura de pavimento adecuada, esta sería su falla: roderas por deformación permanente, o fisuras o fatiga. ¿Dónde hemos visto este tipo de fallas? En los climas muy drásticos, por ejemplo Mexicali, Durango. Las roderas se forman porque simple y sencillamente por el clima, la capa básicamente se reblandeció y el paso del tráfico fue deformando la estructura, la capa de rodadura. Y la fatiga porque no fue suficiente la capa, el espesor, y poco a poco se fue generando la fisura en el pavimento. Estas serían las fallas si hubiese una estructura de pavimento adecuada y fuera la carpeta la que fallara. Pero nosotros no estamos acostumbrados a ver este tipo de fallas. Nosotros estamos acostumbrados a ver esto. ¿Sí o no? Esto es lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Por la falta estructural. Así de sencillo. Esto es lo que sucede cuando se le deja toda la responsabilidad a la carpeta asfáltica. No aguanta las cargas, falla, llueve, se filtra el agua pasa hacia las capas inferiores donde hay materiales, arcillas, y se producen los asentamientos. Esta es la razón. Entonces, era importante mencionar esto como un preámbulo para que ustedes, sí les vamos a platicar acerca de las mezclas asfálticas, sí les vamos a platicar de los métodos de diseño, pero es importante que antes que cualquier otra cosa se haga un diseño estructural en donde tomemos en cuenta todos esos factores. Y ya arriba, con una buena estructura de pavimento, pues ya le podemos poner lo que sea, inclusive hasta riegos. Hay países en donde ellos no apuestan por capas muy gruesas de asfalto, apuestan por las capas inferiores, hacen una buena estructura, bien robusta, y arriba van cambiando cada 3-4 años su carpetita asfáltica, nada más. Pero pues no va a pasar nada de esto porque ellos hacen un buen trabajo de ingeniería hidráulico, hacen un buen trabajo de ingeniería cubriendo su pavimento en todos los aspectos. Bueno, pasamos al siguiente, donde vamos a adentrarnos ya en forma. La vez pasada, en la plática, les hablaba acerca del diseño, la comparativa, hice una pequeña comparativa entre el diseño Marshall
y el nuevo método de diseño que se está utilizando ya en un 70-75% de todo Estados Unidos y en algunos países europeos, como es el SuperPay. El diseño SuperPay, adoptado aquí en México como protocolo AMAC, ya se está diseñando, ya estamos diseñando, ya hay toda una extenso cursos, capacitaciones por parte de la Asociación Mexicana del Asfalto, que eso significa las siglas de AMAC, Asociación Mexicana del Asfalto AC, y junto con el Instituto Mexicano del Transporte, donde se está preparando cada vez más a ingenieros para que se diseñe ya con esta metodología. Básicamente el diseño SuperPay o protocolo AMAC se basa en 4 niveles, y estos 4 niveles los rige el tipo de tráfico que vayamos a tener. Vamos a ir platicando más adelante para qué tipo aplica, pero se lo voy presentando. Para el nivel 1 se está manejando un diseño volumétrico y una susceptibilidad a la humedad. Vamos a ir platicando poco a poco, van a ir adentrándose al tema. En el nivel 2 nos piden en el nivel 1 más la susceptibilidad de formación permanente, que es la rueda cargada de Hamburgo. Para el nivel 3 es los niveles primeros y un módulo dinámico, y llegando hasta el último nivel de diseño, que serían carreteras de alto tránsito con más de 30 millones de ejes equivalentes, donde nos piden los 3 niveles más fatiga. Siguiente. Ok, también les platicaba, y paso así muy rapidito por el tipo de asfalto. SuperPay dijo: señor, vamos a hacer un cambio total, porque están fallando los pavimentos, y están fallando porque el diseño Marshall, aunque sigue siendo un buen diseño, ya no alcanza a ver el desempeño que va a tener la mezcla. ¿Por qué? Porque hay más tránsito, y cada vez hay más tránsito, cada vez más pesado. Entonces el diseño Marshall únicamente controlaba la estabilidad y el flujo. En base a eso se diseñaba, y ahorita lo que se basa es al desempeño que va a tener, y se simula. Ahorita van a ver las pruebas que se tienen para simulaciones, y ahorita las personas que diseñamos podemos ver cómo se va a comportar esa mezcla asfáltica simulando un tráfico y en años, y envejecimiento, oxidación, todo. Podemos considerarlo. Casi es sacar un diseño ya probado con toda la simulación. Pero básicamente SuperPay lo que hizo fue que cambió también el tipo de asfalto. Antes se manejaba el AC20 para asfalto, para todo lo que era la fabricación de mezclas asfálticas en todo el país. AC20, ese era el que producía Pemex, y cambiaron, dijeron no por el tipo de clima, vamos haciendo un asfalto para cada tipo de clima necesario, porque no puede ser que el AC20, que tiene una viscosidad X, lo esté utilizando en Mexicali y ese mismo asfalto lo utilice en Tijuana, en donde son temperaturas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar en las temperaturas muy calientes? El asfalto se va a reblandecer. ¿Qué va a pasar en las temperaturas muy frías? El asfalto se va a rigidizar. Y ya vimos los problemas al inicio, cuáles son los problemas si hay un clima muy caliente, ahí se forma la deformación, y un clima muy frío se forma la rigidez y empieza a aparecer la fatiga. Ok, entonces empezaron a aparecer el asfalto, en lugar de C20, ahora lo llamaron asfalto PG, Performance Grade, o grado de desempeño de un asfalto, y le dieron una nomenclatura, que esa nomenclatura o ese número básicamente es la temperatura del clima que quiere el pavimento. Por eso van a encontrar ustedes en las diferentes normas en donde ya se maneja PG 64 y va subiendo de 6 en 6, 70, 76, 82 y 88, que la verdad no se usa. Es un asfalto muy viscoso que es muy problemático producir y colocar. Aquí en Tijuana, por el mapa donde está ubicado la zona, el que aplicaría sería un PG 70, un PG 70 menos 16 o menos 22, pero siempre las personas que diseñamos, nos dedicamos al diseño, le subimos una temperatura más por tráfico. Entonces aplica el PG 70, funciona perfectamente, pero por tráfico le subimos uno más. Es como de protección, es un factor que se toma ahí, porque hay muchas zonas de frenado, hay muchas zonas de entronques en donde ahí se somete el pavimento a una carga todavía más extrema. Entonces este es el tipo de asfalto que ustedes
van a encontrar ya en las normas, es el que se está utilizando, PG 76, 82, PG 70, 64, en fin. Siguiente. Ok, ¿y eso qué lo rige? El nivel de tránsito. Aquí vamos a ver que para la selección del nivel de diseño requerido, nos piden que para un nivel 1, que sería un tránsito bajo, pues para menos de 1 millón de ejes equivalentes, y nos dice el tipo de carretera. Carreteras federales tipo D, carreteras alimentadoras, carreteras estatales y municipales y calles urbanas. El nivel 2, que es un tránsito medio de 1 a 3 millones de ejes equivalentes, aquí entra Tijuana. Aquí estamos de 1 a 3 millones de equivalentes, en donde entramos con carreteras estatales, carreteras federales tipo B y C, vialidades urbanas, y este es el tipo de diseño que se nos está pidiendo para Tijuana. Ya quiere que se diseñe un diseño volumétrico que se tome en cuenta la susceptibilidad a la humedad, susceptibilidad a la deformación permanente. Así es como se debe diseñar aquí en Tijuana, y para cada región hay que tomar en cuenta el tránsito, hay que tomar en cuenta el clima para la selección del asfalto. Siguiente. Ok, vamos a entrar de lleno a lo que es el diseño del SuperPay. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es el paso 1 y en adelante? Para que ustedes conozcan cuál es la metodología. En el diseño de pavimento SuperPay dice cuál es el porcentaje que tiene en la mezcla cada material. Vamos dándole esa importancia. Y nos encontramos que el 93 al 95% de la responsabilidad la tiene el agregado pétreo, y el 5 al 7% lo tiene el asfalto. Entonces hay que ponerle especial atención al que tiene más responsabilidad. Los dos son importantes, pero estamos hablando de que uno tiene un porcentaje de responsabilidad muchísimo más alto, como es el pétreo, y es en donde básicamente se encuentra el problema. ¿Por qué? Por el método de trituración de cada zona. Por experiencia les puedo comentar que nosotros estamos diseñando actualmente para todo el país, que donde se nos requiera, y 7 de cada 10 muestras que nos envían son rechazadas. ¿Por qué? Por el tipo de trituración. Básicamente SuperPay nos dice que tiene que ser 100% material triturado, el material pétreo, 100%. Antes estaba todavía el rango que podíamos meter hasta un 10% de arena, ya no. Ahora tiene que ser 100% trituración. Entonces, ¿qué es lo que hace, o cuál es la práctica común que se tiene en las trituradoras? Pues a la hora de alimentar las plantas de trituración, pues va revuelto tierra con piedra, y a la hora de sacar el producto, pues va contaminado. Y ahorita van a ver los tipos de pruebas donde nos damos cuenta nosotros por qué lo rechazamos, y se las voy a ir mencionando. Por ejemplo, aquí lo primero que tenemos que hacer es un análisis granulométrico del material, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Y las pruebas básicas para nosotros son la densidad y la absorción, y el azul de metileno para finos. Tenemos que checar que el agregado pétreo cumpla con dureza, limpieza y forma. Eso es lo que tenemos que checar. Muy bien, aquí mencionamos dos. Aquí vemos las mallas con el agitador mecánico para la curva granulométrica, y aquí vemos dónde está haciendo un peso sumergido para el agregado grueso. Muy bien, aquí estamos analizando la densidad y la absorción del agregado fino. ¿Qué es lo que sucede, muchachos, cuando una densidad de un material es baja? La piedra en sí, el manto rocoso está triturando, su densidad es una densidad baja. La norma nos dice que nos permite que 2.4 mínimo tiene que ser la densidad permisible, no abajo de eso. Y más adelante van a ver ustedes en el diseño el por qué se rechaza cuando está bajo. Prácticamente hay que controlar. Un agregado que tiene de baja densidad es muy susceptible a que pueda fallar una vez que se ha sometido a las cargas. Puede haber desprendimientos, puede haber que se quiebre la piedra, en fin, hay infinidad de situaciones de fallas que se pueden presentar por el problema de densidad. Por eso es importante, y nosotros lo manejamos, que se analice luego el material para ver su densidad. Si ya la densidad del agregado fino, como el agregado grueso,
está por arriba de 2.4, pues vamos bien. Ok, aquí estamos viendo la probeta con el equivalente de arena, y aquí me detengo un poquito porque en el diseño Marshall, para el diseño Marshall, esta era una de las pruebas. Los laboratorios la tomaban como una prueba de aceptación y rechazo. Algunos de ustedes que ya están familiarizados con el tema dirían: no, es que, pues, por ejemplo, para bases hidráulicas se pide el 40% de equivalente de arena mínimo, para mezclas asfálticas es el 50%. Sí, pero SuperPay se dio cuenta que no nos daba mucha información, porque puede ser que un material esté por abajo del 40% de equivalente de arena, pero lo que quede ahí, prácticamente el fino que queda en el agua disuelto, pues no sabemos si es arcilla y si esa arcilla es reactiva. Por eso metió la prueba de azul de metileno, en la que vamos a hablar más adelante. Y en la prueba de angularidad del fino, esta es la prueba que nos marca la diferencia entre si es un agregado triturado o es arena. ¿Por qué? Porque básicamente la prueba nos indica, lo que vamos a analizar son los vacíos generados por el agregado fino. Porque si ustedes analizan una arena, en el microscopio se pueden dar cuenta que es una acumulación de partículas redondas, la que son la arena, y la que es la material triturado es material, pues, prácticamente que viene bien graduadito, de gruesos a finos, y hay un mejor acomodo. En la mezcla, ¿qué nos afecta el que haya arena? ¿Por qué SuperPay la quita? Porque como la arena no se compacta, sino es un material que se confina, a la hora de que aparece en nuestra mezcla, puede aparecer corrimientos en la carpeta asfáltica, puede haber que se forme una capa inestable. Por eso necesitamos que el agregado pétreo que esté revuelto con el asfalto para hacer la mezcla tenga trabazón, tenga agarre, haya cohesión. Por esa razón no puede haber arena en el agregado fino. Siguiente. Ok, eso es para ver la limpieza. Para ver la dureza, anteriormente en Marshall se manejaba nada más la prueba de abrasión, que era la de desgaste de Los Ángeles. Muchos de ustedes ya la han de haber oído o ya la han de haber visto. Es para checar prácticamente la resistencia a la abrasión que tiene el agregado, pero SuperPay metió otra prueba adicional a esa, que es la prueba de microdeval. ¿Por qué? Porque en la prueba de desgaste de Los Ángeles se analiza únicamente el agregado seco, y en la microdeval se analiza el agregado húmedo, y aquí nos encontramos con los materiales que pueden ser hidrófilos. Hay materiales que en seco, cuando tú los sometes a la abrasión, te dan un desgaste, y cuando ya los pones a saturación con agua, te dan otra muy diferente. Tiende a bajar la resistencia en algunos materiales cuando son materiales de absorción alta. Siguiente. Ok. Si en dado caso nuestro material ya cumplió con las pruebas de limpieza, dureza y forma, pasamos entonces a hacer unas pruebas ya con asfalto, en donde Marshall únicamente utilizaba el método de la secretaría, que era adicionar un porcentaje de asfalto a ciertos gramos de agregado, y lo metía a una máquina a fricción por 1 hora, con lapsos de 15 minutos, eran 4 ciclos. SuperPay adicionó 3 más. ¿Por qué? Porque encontró que, a pesar de que había materiales que cumplían con esta prueba, en el campo, en la obra ya colocados, se comportaban diferentes, o sí había la aparición de desprendimientos. O sea, no fue suficiente esa prueba, se estaba quedando corta. Por eso se adicionó otra prueba, que es en lo particular con la que nosotros en el laboratorio nos gusta más, es la de ebullición, porque se somete el agregado y el asfalto, la mezclita de ambos, a la temperatura, en agua hervida, por media hora, y ahí se somete a un desprendimiento mayor. Ese es el que nos ha dado a nosotros se puede decir que un resultado más acertado a la realidad. Pero la intención es que se corra a las 4, el método australiano,
el de la MAC y el de la ebullición. El de la MAC es básicamente el mismo de la Secretaría, pero en lugar de ser 1 hora la fricción, la somete a 3 horas. Aquí es bueno mencionar que los agregados de la zona, con el asfalto que ya hicimos la selección de qué tipo es, un 76-22, ningún agregado cumple, ninguno. Hay que adicionar un aditivo productor de adherencia para poder provocar que haya una buena adhesión, haya una buena afinidad con el asfalto. Por eso es importante hacer la prueba, porque ustedes se van a encontrar a la hora de hacer los análisis que dicen, bueno, es que el agregado no me cumplió, deséchalo. No. Si ya vimos que cumplió con dureza, limpieza y forma, pues hay aditivos, hay productos que le ayudan a mejorar esa adherencia y que se pueden aprovechar. Ok, esta es la prueba que le mencionaba de azul de metileno, en donde si en el equivalente de arena encontramos que está por debajo del resultado del 40% que pide, habría que analizar si ese material es arcilla, y si es arcilla, si es reactiva. Para eso el azul de metileno es una prueba muy exacta, muy precisa, porque a la hora de hacer el ensayo se tiene que sacar lo que pasa a la malla 200, básicamente es el filler, se adiciona con agua y se le va agregando el azul de metileno mililitro por mililitro hasta encontrar cuál es su saturación máxima de esa arcilla, y en base a la norma ustedes puedan poder ver si se pasa de ese rango, pues es reactiva, y si está por debajo de ese rango, pues quiere decir que es un material que puede ser utilizado para la mezcla, porque es un material que no tiene arcilla reactiva. Ahora, ¿qué sucede? Esta prueba nosotros, cuando llegan los materiales finos de las trituradoras, en cuanto nosotros secamos y hacemos el análisis granulométrico, la primera prueba que hacemos es esa, porque es una prueba muy drástica, es una prueba que te marca la diferencia. La verdad es que el 60-70% de los materiales triturados finos no cumplen esta prueba, por lo que les platicaba adelante, porque hay contaminación de tierra del descapote del cerro, que es contaminado a la hora de alimentar las plantas trituradoras. Básicamente tiene que haber en la trituradora un sistema de despolve en el primario, donde se quite toda esa tierra, o sea, material vegetal que contiene arcilla, para que sea solamente el producto de trituración el que se esté utilizando y sin ningún problema pueda pasar esta prueba. Aquí es donde la encontramos. Cuando nosotros regresamos los materiales, pues luego la llamada de los constructores, oye, pues es lo único que hay aquí en la zona, ¿con qué quieres que construya? O así se ha construido siempre. No, yo no estoy pidiendo que te cambies de banco, yo nomás que quiero que cambies tu método de trituración. O sea, adecúa tu trituradora para que salga un material limpio, ¿sí? Si en dado caso no sale en cuanto a tu limpieza, hay maneras, hay prácticas que se pueden hacer y que puedes utilizar pues unas buenas técnicas para que salga un material más sano. Adelante. Ok, una vez que ya encontramos que el material cumplió, lo que tenemos que hacer es hacer la granulometría de cada tamaño. Nosotros trabajamos por lo regular con agregado fino, agregado grueso de 3/8 y agregado grueso de 3/4, pero hay variabilidad en estas granulometrías, ya que estos son los más utilizados, ¿no? 3/4, 3/8 y finos para los materiales con los que se diseña, pero también existen de media, también existen de 1/4, en fin, esos son los más utilizados en los diseños. Se van a encontrar ustedes con esta gráfica en donde ya el envolvente granulométrico que manejaba la Secretaría para Marshall pues ya es muy diferente. Ya ustedes se pueden ver que aquí estamos encontrando con una curva 45, en donde la curva, que es esta curva generada, es con la conjugación de las granulometrías por separado de cada material y metiéndolas a la curva en un porcentaje diferente. Se va buscando cuál es el porcentaje que sea el más adecuado, que se apegue a esta curva 45, y ahí la metodología es que se tiene que formar lo menos posible una S, porque si encuentra una S es un material que en el campo va a ser muy fácil de segregar, o sea, no es un material graduado,
va a haber una descomposición entre el agregado fino y el agregado grueso. Tiene que estar bien graduado y formar lo más lineal posible la gráfica. Va a ser imposible que se asemeje lo más posible a la de 45, pero lo que se busca es dejarla lo más acercado posible. Siguiente. Muy bien, la vez pasada en la plática que les comentaba, les mencionaba que una de las diferencias muy grandes que se tenía con Marshall era que Marshall diseñaba o compactaba sus especímenes por medio de golpes. No sé si les tocó ver a ustedes cuando estaban haciendo las pastillas, que eran unos pistones que se le daba golpes, 75 golpes por cara, ¿no? Pero eso no asemejaba lo que sucedía en campo, donde la compactación se logra por medio de un rodillo y la compactación se da por medio del amasado. Entonces SuperPay lo que hizo fue que creó o inventaron el compactador giratorio, en donde es un compactador que no es otra cosa más que un gato que va subiendo por medio de giros y se va dando la compactación por medio de amasado. O sea, se asemeja más a lo que en la compactación en campo se busca. Y en base a esto, pues, ¿qué vamos encontrando? Resultados más acertados a la realidad. Siguiente. Muy bien. Compactando los especímenes, anteriormente era un broncón para nosotros lo que diseñábamos, porque se imaginan, teníamos que utilizar 6 diferentes contenidos de asfalto y hacer 6 pastillas de cada contenido. Estábamos hablando que hacíamos más de 30 pastillas para hacer un diseño, y a mano, con el compactador manual, pues sí era una batalla complicadita, ¿no? Entonces, ya con el compactador giratorio, pues bajamos un poco, aceleramos el proceso de la prueba y nos asemejamos más a la realidad. Una de las pruebas con la mezcla ya compacta es encontrar su peso volumétrico compacto. Y no es otra cosa más que pesar en aire y pesar en peso sumergido, y por diferencia de volumen, el peso entre volumen, encontramos el peso volumétrico compacto. Ok. Esta prueba es cuando estábamos mencionando los tipos de niveles de los diseños. En el SuperPay nos mencionaba nivel 1, que era la susceptibilidad a la humedad, o mejor conocido como TCR. Esta prueba lo que nos va a indicar es qué tanto daño genera la humedad en la mezcla asfáltica ya compacta. Y para eso lo que hacemos es que fabricamos 6 especímenes, como los que ven ustedes en la figura. 3 se van a acondicionar y se van a llevar a condiciones extremas de frío y calor, y 3 no. Al comentarles de frío y calor es que se tienen que meter primero se saturan de agua, se rellenan todos sus vacíos con agua y se mete al congelador por 15 horas. Llegamos a una situación extrema de frío, y luego saliendo de ahí se somete a 24 horas en baño María, una situación de 60 grados, extrema de calor. Y una vez que sale de ese ciclo de acondicionamiento, se somete a la prensa para checar su estabilidad, junto con las que no están acondicionadas. Y lo que me pide la norma es que las que sí se acondicionaron tienen que ser capaces de soportar por lo menos el 80% de la estabilidad que las no acondicionadas. Si en dado caso el valor es por debajo de entonces quiere decir que es susceptible a la humedad. ¿Qué genera que sea susceptible a la humedad? Pues que a la hora que estábamos haciendo la caracterización de materiales, no tomamos en cuenta que el material era absorbente, que el material tenía baja densidad. O sea, nos regresamos al principio, por querer echarle la mano al constructor, decirle, bueno, está bien, déjame el material, déjame ver qué puedo hacer por él. Ya nos encontramos más adelante con que ya no van pasando las pruebas a las que se van sometiendo, ¿no? Muy bien, aquí básicamente es la aplicación del TCR, donde nos pide que el valor sea por arriba del 80%. Ok, les platicaba que teníamos el valor del GMB, o el peso volumétrico compacto de la mezcla. Anteriormente en Marshall se diseñaba en base a la estabilidad, que fuera un material estable. Por eso te pedían en el diseño que fuera capaz de soportar 700 kilogramos mínimo en la prensa Marshall. Aquí ya no, aquí lo que vamos buscando es
que cumpla con los 4% de vacíos la mezcla. ¿Cómo podemos saber que esa mezcla compacta tiene 4% de vacíos? Porque tenemos que hacer una relación de la mezcla compacta con la densidad máxima de la mezcla, y para eso está este equipo, conocido como jarra Rice o GMM, en donde no es otra cosa más que la jarra, metemos una cantidad de mezcla saturada con agua, la sometemos a una bomba de vacío, le extraemos todo el aire y por medio de pesos, de diferencia de pesos, podemos encontrar el peso volumétrico máximo. Ahora sí, como ya tenemos diferentes tipos de contenido en la mezcla compacta, ya podemos ver, haciendo una relación del peso volumétrico de la mezcla compacta entre el peso volumétrico de la mezcla máxima, en donde encontremos en la gráfica el 4% de vacíos es el contenido óptimo, y ya con eso podemos seguir haciendo las demás pruebas, que son las de desempeño. Muy bien, estas son las gráficas, como mencionaba ahorita, para encontrar el contenido de asfalto. Aquí podemos ver los vacíos de aire. Aquí ya vemos que, por ejemplo, nos pide que en 4% de vacíos, que es la línea roja, en donde encontremos ese punto, ese sería el contenido ideal. Por ejemplo, aquí estamos viendo que los vacíos, tenemos en la parte, en el eje de las X, los contenidos de asfalto, y en el eje de las Y, los vacíos generados. Entonces, si estamos buscando el 4% de vacío, estamos hablando de que el contenido óptimo va a andar más o menos entre 4.75, más o menos, ¿no? Entonces, y vamos viendo si con ese contenido va cumpliendo los otros valores, como son los vacíos de agregado mineral, que tiene que estar como en 14 mínimo. Aquí vemos que, por ejemplo, este está muy al límite. Los vacíos rellenos de asfalto, que aquí nos pide 75 mínimo. Aquí vemos que prácticamente andamos en 65-75, estamos adentro. Y la relación de filler con asfalto, que también tenemos aquí, que se encuentra dentro de los rangos permitidos. Entonces, la selección de asfalto que tuvimos estuvo bien seleccionada, ¿no? Ok, esta prueba, si gustas ponerle play, este es un simulador de tráfico, o es para checar el desempeño que va a tener la mezcla. Les platicaba al inicio de la plática que ya nosotros que diseñamos ya podemos simular, ya podemos verificar que el diseño, comprobar que el diseño esté bien realizado. Aquí esta es una prueba donde tenemos llantas metálicas, son ruedas metálicas, y las sometemos, son pastillas hechas en el laboratorio con los contenidos que ya sacamos, compactadas, encontrando los 4% de vacíos, y las sometemos a este tipo de desempeño. Y la norma nos pide que tiene que ser capaz la carpeta asfáltica de aguantar 20.000 pasadas y deformarse no más allá de 1 centímetro. Si la pastilla se deforma más de 1 centímetro, tenemos que regresar al diseño y empezar a jugar con los contenidos con la granometría, porque esta prueba va en base particularmente a la granometría. Nosotros hemos hecho en el laboratorio muchos ensayos jugando con la granometría de las mezclas, y básicamente son granometrías donde son ricas en agregado grueso. Mezclas finas no llegan ni a los 10.000 pasadas, ¿no? ¿Por qué hago mención aquí? Porque estamos acostumbrados aquí en Tijuana a pedir mezclas cerradas, finas. Está la cultura de que si un pavimento se ve poroso, va a fallar. Y ya van a ver más adelante en las pruebas de los que nos va a platicar Alexis, en donde que ya ahorita, para aceptar un pavimento, se pide un nivel de servicio, y el nivel de servicio entra la rugosidad, que tiene todo que ver con la textura de la mezcla. Entonces, ya desde aquí ya le vamos dando una idea al pavimento de que tiene que ser capaz de soportar el tránsito requerido. Si hay una mezcla fina, pues nomás no la va a cumplir, ¿no? Ok, entramos al nivel 3, que es el módulo dinámico. Esta prueba es de las pruebas más, de los equipos más modernos con los que contamos nosotros en el laboratorio. Básicamente nos acabamos de certificar hace pocos meses. Nada más hay 3 laboratorios en México. Uno de ellos contamos con ellos aquí en Baja California, y aquí lo que vamos buscando es prácticamente cómo se va a comportar el módulo dinámico de una mezcla por medio de una prensa que le sometemos a una carga cíclica. Tenemos aquí unos sensores de deformación
y sacamos una curva donde encontramos su nivel de módulo. Va buscando prácticamente su ángulo más preciso, en donde va a fallar por módulo la mezcla, ¿no? Y esta es la curva que nos genera la prueba. Siguiente. Aquí tenemos también un pequeño video. Aquí en el nivel 4 lo que vamos revisando es la fatiga. No sé si vieron al inicio de la presentación que una de las fallas más comunes en el pavimento era la rigidización y aparecía la fisura. Es de la manera en que nosotros a la hora del diseño podemos comprobar o podemos adecuar la mezcla, la que venimos checando, que cumpliera con los 4% de vacío, que cumpliera las 20.000 pasadas, bueno, que cumpliera con su módulo dinámico. Y ahora vamos a checar también por medio de microdeformaciones que no aparezca la fatiga, y se checan a varias temperaturas. En fin, conforme pida la norma, para cumplir con esta prueba también. Si se dieron cuenta, a la hora de checar los diseños, vimos que para el nivel 4 estamos hablando de un diseño especial. Eran para carreteras de alto tránsito, carreteras de más de 30 millones de equivalentes, o sea, la autopista del Sol, la México-Querétaro, aeropuertos. Ya se está requiriendo hasta este nivel. Siguiente. Bueno, hasta ahí queda mi presentación. Ahorita el ingeniero Alexis nos va a seguir hablando del aseguramiento de la calidad, pero sí me gustaría que si hay alguna pregunta, adelante. Para las últimas pruebas se ve que bueno, las pruebas son realizadas para ya cuando está según la tarjeta ya en la carretera, ¿no? ¿Cuánto tiempo se crea la mezcla para hacer esas pruebas anteriormente? Sí, básicamente en lo que es diseño, nosotros tenemos que darle un envejecimiento de 2 horas en el horno para simular el tiempo, la oxidación que va a sufrir la mezcla cuando pasa por una planta de asfalto. En ese pequeño proceso que dura segundos, la mezcla se oxida. El asfalto desde su producción empieza a sufrir una oxidación. Nosotros, para simular esa oxidación en el laboratorio, lo que hacemos es que la dejamos 2 horas en el horno, a la temperatura de mezclado. Es el tiempo que se le deja, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? Es que aquí van a estar manejando el SuperP 70, 76, que le dan una cobertura de intro. Por cuestiones de temperatura no son muy cálidas. Entonces, zonas cálidas, no solamente cálidas, base arriba la temperatura, tienes que subir 6 en 6. Pero hay regiones que le afectan los dos climas a los pavimentos, a los asfálticos, que tienes altas temperaturas y bajas. Ahí, ¿cómo diseñan? ¿Una media? Sí, básicamente el PG maneja temperatura alta y temperatura alta y baja. Por ejemplo, para Tijuana se maneja el 70 menos 16. Menos 16 la temperatura baja. Así es. Y puede subir a 76 menos 22. En el caso de Mexicali, nosotros estamos ahorita diseñando con PG 82 menos 22. Se toman en cuenta las dos, hay una prueba para cada una de ellas, ¿no? ¿Alguien más? Sin pena, con confianza. Aunque la mezcla se diseñe para ciertas temperaturas, como dice el profesor, ya sea clima caliente o frío, ¿cuál sería el que dañaría más? ¿El clima frío o caliente? Como pudimos ver, en temperaturas calientes puede ser susceptible de la deformación permanente, las roderas que aparecieron al principio. No sé si puedes buscar esa diapositiva, ¿no? Para que la vean, donde aparecen las deformaciones y donde aparece la fatiga. Y en el caso de las temperaturas frías, aparece la fisura. Realmente aquí entra también mucho que ver el nivel de tránsito. Sí, el nivel de tránsito tiene todo que ver con el clima, porque la conjugación de ambas es la que nos va a acelerar la falla, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, Mexicali predomine
por lo que yo he visto, predomina la deformación permanente, sobre todo en entronques, sobre todo en los altos, ¿no? En los semáforos, ahí donde vemos que en los frenados es donde genera la deformación permanente. Pero si analizamos, si nosotros nos bajáramos a caminar el pavimento asfáltico, nos encontramos que hay ya microfisuras en el pavimento en Mexicali. ¿Por qué? Porque también el clima frío le afecta. Tal vez es menos visible, pero los dos tienen, esos dos tipos de falla aparecen en un periodo de la mezcla dependiendo del tráfico. Adelante, chicos, ¿quién más? ¿Qué digo yo? Aquí en Tijuana, ¿cómo se corregirían los daños que están aplicando este sistema? Porque no está en todo Tijuana. Entonces, para corregirlo, ¿tenemos que volver a repavimentar todo? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque si se dan cuenta ustedes, pasan las administraciones de gobierno y lo único que hacen es sacar bacheo y ahora más bacheo, y ese bacheo lo único que hacen es quitar la capa de asfalto y volver a meter otra. O sea, ya vimos que abajo hay lodo, ¿no? Bueno, pues no queremos mejorar el lodo, sino lo que queremos es quita la carpeta y ponla de nuevo. Entonces va a fallar, o sea, eso ya se sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Tijuana ya no aplica para bacheo, Tijuana aplica para reconstrucciones. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí. ¿Va a llevar más dinero? Sí. ¿Vamos a generar más caos? Sí, pero hay que buscar la forma, hay que encontrar la habilidad, porque también estar tirando dinero para andar haciendo bacheo no tiene caso. Se tienen que aplicar ya las reconstrucciones, la capa donde aplique, donde encontremos el firme, ¿no? Mencionó que abajo de la carpeta hay como unas 3 tipos de capas de suelo. ¿En cuál de esas 3 es donde más factible que haya fallas? ¿En cuál de las 3 es más común que haya fallas? Fíjate que analizando cada una de las capas, yo te podría decir que todas tienen su nivel de responsabilidad, todos tienen su nivel de importancia. Desde la carpeta asfáltica, la base hidráulica, la subbase y la subrasante. Todas tienen que ver. Y todas tienen que ver por el tipo de material. ¿Por qué? Porque nosotros no diseñamos, no hacemos un diseño estructural de pavimento, y otro, que son muy malos para seleccionar el tipo de material con el que va a formar esa capa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en muchos lugares donde están haciendo unas reparaciones, en algunas calles, que el material que tienen metiendo como base es un material de Uruguay, una material de caliche, revuelta con un poquito de grava. O sea, ¿qué es lo que yo me preocuparía más? Me preocuparía por analizar la calidad de los materiales para cada capa y que esta sea la mejor acertada posible. Hay programas para eso. Entonces, en cuál capa exactamente va a depender por el tipo de material. Tiene que ver básicamente en eso, ¿no? La calidad del material. Así es. ¿Ingeniero? ¿Alguien más? La prueba de químico de azul de metileno. ¿Esa es para saber si la arcilla simplemente es expansiva o cómo es la palabra? Así es. Básicamente lo que se va buscando es, no quiere decir que, por ejemplo, el equivalente de arena a la prueba de químico no nos sirva, al contrario, es un punto de control más. Entre más puntos de control tengamos para encontrar la calidad de los materiales, mejor. El detalle es que el equivalente de arena se queda corto porque no nos dice si ese material es arcilloso, y si es arcilla, pues es expansiva o es reactiva. Y con el azul de metileno sí. Por eso ponía el ejemplo ahorita de que de 7 de cada 10 materiales finos que nos llegan al laboratorio prácticamente son rechazados. ¿Por qué? Por el método de trituración. Ya vimos que para poder cumplir con la prueba de azul de metileno, el material tiene que ser 100% triturado. Ya que de no ser así, va a ser muy difícil que esa prueba se logre, ¿no? Decía que aunque fueran rechazadas o no dieran, decía que se les puede compensar con para mejorarla, ¿no? En la prueba de desprendimiento, nada más. Nada más. ¿Por qué? Sí, nada más porque en la prueba de desprendimiento, vamos suponiendo que tú tienes un material con una buena densidad, tienes un material con una buena torsión, tiene buena forma, pero no es afín con el asfalto. Bueno, no hay que preocuparnos. Hay material, hay productos, hay aditivos, promotores de adherencia que nos dan esas propiedades
que no es otra cosa más que cambiar la polaridad del asfalto para que sea visible con el agregado. Esa es la opción que tenemos. ¿Qué tipo de mejoras habría si se regulara el parque automotriz en cuanto a diseño? Explícame un poquito más cómo. Por ejemplo, si se regulara el parque automotriz en Tijuana, ¿habría mejoras en diseño de los pavimentos? Bueno, es que básicamente, como pudimos ver, nosotros diseñamos en base a los ejes equivalentes. Entonces habría que hacer pues un aforo vehicular, ver el tipo de tránsito, ahí es una selección del tipo de tránsito que hay para ver el nivel que tenemos en base a ejes equivalentes y el tipo de tráfico, y darle ahí si es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Básicamente se diseña en base a eso, ¿no? A nivel de tránsito. Sí, había dicho que se había agregado 3 pruebas más en el caso de desprendimiento por fricción. No me quedó claro en qué consistía el método australiano. Ok. Sí, cada método, lo que fueron haciendo están tratando, por medio de investigaciones, buscar cuál es el más acertado, ¿sí? En campo. Por ejemplo, te comentaba que nosotros, en el laboratorio, el que más se acerca a lo que nosotros encontramos con la mezcla, las fallas que encontramos con la mezcla ya colocada, es el desprendimiento por ebullición. Básicamente, cuando nosotros hacemos esa prueba, hemos encontrado que me da resultados muchísimo más acertados que las otras 3 para los agregados de aquí de Tijuana, que es un basalto con incrustaciones de arcilla y con el tipo de asfalto que tenemos en la zona. Pero sí se puede dar el caso que en otra zona esta ebullición no me dé los resultados tan acertados como por ejemplo puede ser una MAC o puede ser un australiano. En el australiano no traigo la diapositiva, pero lo que hacen es meter una película de asfalto, se sumerge la piedra, un 3/4 de ella en el asfalto, se mete primero a calor, luego a frío, y por medio de unas pinzas de punta se sacan y se observa el desprendimiento. Las 4 pruebas son visuales, son pruebas prácticamente donde toda la responsabilidad tiene la persona que lo está realizando. Hay unas tablas que nos ayudan para ver qué tanta adherencia hay, si está 100% desprendido, 70% desprendido, así hasta llegar al 0, pero prácticamente son pruebas visuales, ¿no? Yo prefiero la ebullición porque es la que más se asemeja. Te digo, hemos hecho investigaciones con diferentes productos, con diferentes aditivos mejoradores de adherencia, y es la que le ha exigido más a ese aditivo para poderlo cumplir. Entonces yo prefiero como diseñador apegarme un poquito más, estar un poco protegido con las pruebas, con los resultados, con un producto que está muy al límite, ¿no? Entonces quizás por eso me estoy yendo por la ebullición, que sería de las 4 la más drástica. ¿Alguien más? Sin pena, sin pena. Bueno, pues entonces damos paso le prestamos el micrófono a Alexis para que nos platique un poco del control de calidad en obra. Muchas gracias.